Señor, limpia mis labios, mis pensamientos, mi corazón, mis actitudes. Todo aquí en este momento. De manera que yo solamente hable palabra tuya. Quita de mí todo lo que entorpezca la comunicación y el fluido del Espíritu Santo para el mensaje de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Michael leyó la porción de la palabra en la que vamos a estar trabajando, y es en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, los versos del 1 al 8 que él leyó, pero yo se lo voy a repetir de nuevo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén. ¿Quién es Jesús? La gente en su tiempo, unos decían que era el espíritu de Elías, otro que era Juan el Bautista, y por ahí cada uno decía lo que le parecía, lo que entendía. Pero el Padre Dios, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me deleito, o quien me da un tremendo gustazo de que sea mi hijo. Y me da gustazo yo ser su padre de él. Eso fue lo que dijo Dios de ahí. Tengo complacencia en este muchacho. Y Jesús, ¿quién dijo Jesús que él era? Dijo muchas cosas. Dijo: yo soy el pan de vida, la resurrección. ¿Qué más cosas dijo? Yo soy el buen camino, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, la puerta estrecha. Dijo muchas cosas de quién él era. Y de hecho, era y sigue siendo cada una de estas cosas que dijo que era. Pero hoy vamos a enfocarnos en que él dijo que él era la vid verdadera. Y cuando se habla de algo que es verdadero, está la implicación de que existe lo mismo sin que sea verdadero. Auténtico, sincero. La palabra sincero, sé sincero conmigo. Con sinceridad dime las cosas. Viene de que unas vasijas en el pasado la fabricaban y por alguna razón se craqueaban, se rompían, y cogían cera derretida y rellenaban el rotito ese ahí, la pulían, la pintaban y se veía como que no le había pasado nunca nada. Pero tenían cera y su precio era más barato. Y la gente, cuando quería comprar una vasija auténtica, decía: dame una vasija sincera. De ahí salió la palabra: hey, sé sincero conmigo. No me metas cera donde no va la cera. ¿Ok? Auténtico, genuino, sincero. Dijo Jesús: yo soy la vid verdadera
En la tierra que el pueblo de Dios fue a conquistar, habían 7 tipos de cultivos, habían 7 frutos que cultivaban ellos. Había higos, había trigo, cebada, olivos, dátiles, granada y por supuesto vid, la uva. Y desde siempre ha habido vid que son útiles y otras que han sido inútiles porque no dan fruto. Y si dan fruto, dan un fruto raquítico o enfermo. En Jeremías 2:21 dice: yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de semilla fina, pero te has degenerado tanto que ya no te conozco. Y tú sabes que hay un momento en la vida que el hombre en su locura se aleja tanto de Dios con sus acciones que es como si el Señor le soltara la rienda. Ok, ya, vete. Y hemos visto en el pasado que había gente que lo mandaba, Dios mismo me decía, sácalo de aquí del campamento, sácalo del lugar, y ya usted sabe lo que tienen que hacer con él. Porque a veces llegamos tan bajo que Dios ya no nos quiere mirar más. Ya Dios no quiere, entre comillas, perder su tiempo más con nosotros. Es demasiado. En Isaías 5, del 1 al 6 también dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, quitó las piedras, edificó en medio de ella una torre, hizo un lagar, esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas agrias. Todo estaba preparado, el ambiente, todas las condiciones para que fueran buenas las uvas, pero las uvas salieron agrias. ¿Qué hará el Señor con esas uvas agrias? Dice la palabra: le quitaré el vallado, no dejaré de rociarla, romperé la cerca, crecerán los espinos y no lloverá. Ay de aquel que el Señor, por tanto trabajar, tanto bregar, tanto bendecir, tanto echar hacia adelante, un día le da la locura de abandonar los caminos de Dios, maldecir, renegar de Cristo. Y Cristo dijo: ya, no más contigo. Te quito la cerca, te quito la protección, te quito el vallado y no te voy a dar agua. Así que tú estás por tu cuenta ya. Y cuando estamos por nuestras cuentas, simplemente tomen el ejemplo que le pasó al hijo pródigo cuando se fue por su cuenta. Cuando se fue de las alas de su padre, donde estaba la protección, donde estaba el cuidado, donde había provisión para todos. Tenemos que ser cuidadosos con las cosas que hacemos. Jesús es la vid verdadera, el tronco auténtico, la mata, ¿no? Lo que nosotros decimos la mata, ¿ok? Ahí parada. Y su padre es el labrador. ¿Y el trabajo del labrador cuál es? El labrador tiene el trabajo de cuidarla en todos los sentidos. La limpia, ¿no? Le echa abono, le provee agua. Nosotros hemos visto aquí que en zonas que se producen mucha vid, muchas matas de uva, en el invierno, cuando está frío, cuando se van a frizar, le tienen que poner agua caliente. Le echan calefacción, porque si no se la echan, se congela el fruto y se daña. O sea que el trabajo del labrador es tan importante, el trabajo de Dios el Padre en nosotros,
que vive cuidándonos, vive trabajando en nosotros como si fuésemos niños. No, por ahí no. Mira, José, monta por ahí no. Y yo de cabezón que quiero entrar por ahí. Y me da para que yo entre en el camino de nuevo. Y a cada uno de nosotros en diferentes ocasiones insistimos en hacer las cosas a nuestro estilo. Y el Señor tiene que darnos duro. A veces nos golpea fuerte. A veces nos descoyunta la cadera, como le pasó a Jacob. A veces insistimos tanto. Y él dice, está bien, tú quieres a tu manera, pues toma para que sepa. Así que la función nuestra como pámpanos es el llevar frutos. Llevar frutos. No dice producir frutos. Porque la rama lo que hace es que lleva la savia o el alimento hasta donde están los frutos, donde está la uva. Es el trabajo del pámpano. Simplemente es un instrumento. Y cuando se limpia, cuando se reacondiciona, cuando está bien podado, cuando está todo preparado, se supone que lleve buena savia y que dé buen fruto. Y Dios espera eso de nosotros. Al primer momento que nos damos cuenta de que hay algo que interfiere en mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos o con el resto de la humanidad, necesitamos que eso sea limpiado, que eso sea reparado. ¿Recuerden lo que dijo el Señor cuando iban a llevarle la ofrenda al templo? ¿Qué requería Él de la gente? Si alguno tiene problemita con alguno por ahí, si han peleado, si hay disensiones, si tú estás engañando a alguien, ¿entiendes? Si estás maldiciendo, lo que sea, no me dé tu ofrenda, aguántate ahí. No la botes, porque yo no me dice que la botes, ¿no? ¿Cierto? Ey, ya tú la dispusiste, para mí es mía. Ahora bien, no la recibo en la condición en que tú estás. Tú tienes que ir, cambiar tu problema, arreglar, pedir perdón o perdonar. Entonces vienes y será aceptable tu ofrenda. Será olor agradable a mí. El labrador cuida amorosamente las plantas. Se ocupa de que tenga luz, de que tenga ventilación. La abona. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ver un viñedo, pero es una cosa hermosa cuando está produciendo los frutos. La función del pámpano, tu función y la mía, no es producir frutos. Hay gente que se equivoca y cree que puede dar frutos. Y nosotros no damos frutos. El pámpano lleva lo necesario para que el Dios Todopoderoso produzca fruto. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios a alguien, cuando presentamos el Evangelio y la persona acepta al Señor, convierte, nosotros no hemos convertido a esa persona. Ni la convertimos ni la convencimos. Convierte y convence el Espíritu Santo de Dios. Él hace la obra. Nosotros somos instrumentos. ¿Ok? Como los pámpanos. Los pámpanos no crecen y se desarrollan a través de lucha, de dificultades, de pleitos, de mucho afán. Nada de eso. El pámpano solamente tiene que estar permaneciendo pegado a la vid.
La rama lo único que tiene que hacer es estar pegada al tronco. Y nosotros todos hemos vivido ese ejemplo. Todos tenemos alguna matita en el patio, un árbol de cualquier cosa. Y hemos visto cuando una ramita se parte o nosotros la quitamos y la tiramos ahí al lado, ¿qué ocurre con ella? Se seca y muere. Y algunos si ya tienen hasta fruto, y a veces lo quitamos con fruto, el fruto se muere, se seca, así se pone chiquitito. Y eso ocurre cuando nosotros queremos actuar y obrar separado de Dios, por nuestra propia cuenta. Terminamos secándonos. Pero gracias a Dios que cuando somos sus hijos, nosotros no tenemos la capacidad. Escuchen esto. El Hijo de Dios no tiene la capacidad de revertir el proceso de conversión que hubo a través de la sangre de Cristo. No hay cosa que tú hagas. Si fuiste regenerado por el Espíritu Santo de Dios, que esa regeneración se pueda revertir. Cristo no te da la salvación y tú te la puedes quitar. Eso no existe. La salvación no se pierde. El que es salvo y punto. Ahora bien, si nosotros con nuestras acciones y actitudes entristecemos al Señor, ¿cierto? Impedimos que la bendición llegue a otros, porque somos hechos para bendecir. Él no nos salvó para que seamos salvos y para contar gente ahí. Salvé 24 millones, punto que yo que. No. Nos salvó para la gloria y alabanza de su nombre y para bendecir a los demás. Por eso tenemos que estar bien cuidadosos con el tema de cómo nos comportamos una vez entendemos que hemos sido salvos y que somos pámpanos para llevar el fruto para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos permanecer? Dice la palabra, si permanecen en mí. Es permaneciendo en el Señor. Aquí todos conocemos los refrigeradores, ¿verdad? A veces decimos la nevera, los de Cuba dicen los frigidaires, ¿cierto? Y enfría las cosas y da agua fría y todas esas cosas. Ahora sale con un chorrito sale agua fría y demás. Pero el refrigerador, para poder enfriar y preservar lo que se pone dentro de él, necesita estar conectado, enchufado a la electricidad. La electricidad es sinónimo en nosotros del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando nos desconectamos de ahí, se pudre todo lo que tenga el refrigerador. A la semana tú te fuiste y cuando viene lo abres, si había carne ahí, hermano, podrida y hasta gusano puede haber. O sea, miren el problemazo que tenemos cuando nos desconectamos de Dios, cuando nos descuidamos, cuando abandonamos la ruta del Señor. Porque Dios, al que está en desobediencia, Él no lo tira del reino. Pero dice la palabra de Dios que no va a estar contendiendo con el hombre todos los días. Tú no vas a estar brincando para allá y él buscándote. Y tú brincas para allá y él buscando. No, va a haber un momento que te van a soltar. ¿Entiendes? Y Dios sabrá lo que va a pasar contigo. De manera que tenemos que estar pendientes y conscientes de que nuestro éxito como hijos de Dios aquí en la tierra depende de la conexión con Él, de estar pegadito al tronco. Sois mis amigos, dice Jesús, si guardan mis mandamientos. Y fíjense que no dijo los mandamientos, ¿verdad? Porque los mandamientos se los dio Dios el Padre a Abraham, pero Dios el Hijo estuvo en ese proceso y Dios el Espíritu Santo estuvo en ese proceso. O sea que los mandamientos fueron dados por Cristo también, porque fueron dados por Dios el Padre y fueron dados vía el Espíritu Santo. Y como los tres son uno,
son mis amigos y guardan mis mandamientos. Así que tenemos que estar pendientes de eso. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Ahora miren esto. Las buenas obras, entre comillas, acciones de voluntad, el dar cosas, el mostrar compasión, son cosas que se pueden imitar, que se pueden practicar y desarrollar. Pero las buenas obras que nacen del corazón y que son de bendición, solamente vienen por medio de la regeneración del ser humano a través de confiar y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Les voy a explicar esto. Los millonarios por ahí acostumbran a dar parte de su ganancia. A veces les conviene dar ganancia, porque si dan 2 millones, a lo mejor pueden descontar 4. Y es por eso que lo dan. No creo que lo dan por amor. Pudiera ser que un día sientan compasión y den algo, ¿verdad?, a la gente. Pero la mayoría de las veces es por conveniencia. Pero cuando nosotros damos adoración a Dios, o cualquier fruto o beneficio o cosa buena a una persona, sea parte de los hermanos en Cristo, de la congregación, del cuerpo, o sea fuera, lo debemos hacer por amor al Señor. Si por casualidad alguna vez hacemos algo por razón distinta a eso, pidamos perdón a Dios, no dejemos de hacerlo. Lo bueno no dejemos de hacerlo, no nos enfriemos de hacer lo bueno, pero ocupémonos de que la razón por la cual la hacemos es para glorificar a Dios y para beneficiar al que recibe el bien, no para yo darme el caché de que lo hice. Di tanto, resolví tanto, regalé tanto. No, Señor. El Señor me usó como instrumento de Él para resolver tal, para dar tal, para ir aquí o para ir allí. Y dice la palabra de Dios que las cosas que hacemos aquí, calladito, sin hacer mucho ruido, las hacemos en secreto. Dice que Dios nos recompensará. Sí, Dios no nos va a decir, hey, mira, tú hiciste tal cosa, toma. Lo hicimos aquí sin darnos bombos y platillos, y Dios nos va a dar bombos y platillos allá. A toda voz ahí, en el cielo, que todo el mundo lo va a tener que escuchar. Así que nuestro corazón siempre esté dispuesto para dar, para dar, para dar. Hay un asunto muy interesante en el dar. ¿Qué tienes que no haya recibido? O sea que cuando venimos a dar algo, es porque ya lo recibimos, de la manera que sea, pero lo recibimos. Bueno, ¿en qué se glorifica el Padre? Aquí hay una progresión en el asunto de fruto. Dice, el que permanece en mí lleva fruto. Después le da una limpiecita para que tenga más fruto. Y finalmente esperan de nosotros y podemos llegar a dar mucho fruto. O sea que es un creciente, ¿no? Un poquito de fruto, bastante fruto y mucho, mucho fruto. Y el dar fruto, poco, más y mucho, tiene que ver con la conexión y con el cuidado. Le voy a hacer un ejemplo. En la casa, en el patio de mi casa hay un árbol de mango, una mata de mango. Tú sabes que cuando uno siembra algo, tú esperas que a los 2 años, 3, yo no sé, como mucho, esté dando fruto. Y si no da, tú empiezas a ponerte preocupado y a decir, esta mata no sirve. Cualquier momento la corto. Bueno, pues, el primer año que nuestra matica de mango echó muchas flores, pero se cayeron toditas. Y dio un solo mango. Eso hace 2 años atrás. Uno solito maduró y lo probamos. Al siguiente año también echó flores y se cayeron toditas. Y cogimos 2 manguitos.
un fruto, más fruto, porque dio dos. Pero el tercer año, que es este año de ahora, a nosotros nos aconsejaron, hey, eso hay que limpiarlo abajo, y lo sabemos. Eso hay que ponerle un alrededorcito, eso hay que echarle abono, y los abonos se echan a lo largo de donde llegan las hojas, ya al final, que porque hasta ahí llegan las raíces, hasta donde llegan las hojas, no sé si sabían eso, hasta donde llegan las hojas, hasta ahí están las raíces de ese árbol. Entonces tú le echas un poquito allá y un poquito más al centro, limpia y la cuida. Pues mire, este año, esa mata dio como 200 mangos, Argentina. Yo creo que es más. Mango, pero mango, Y bueno, de manera que cómo tú manejes lo que Dios te ha dado tiene que ver con el resultado que vayas a obtener. Yo saqué aquí un asunto de la internet, porque la internet ahora es buena o es mala. Y habla de la más vieja mata o árbol o vid que existe en el mundo. El más viejo que existe, el árbol ese, que está como en un palacio que se llama Hampton Court Palace, en Inglaterra. Búsquenlo después en la computadora. Este viñedo tiene 230 años de viejo. Y hay un árbol, uno especial, ese. 230 años tiene ese árbol. ¿Ok? Esa vid. El alrededor de ella, donde se extiende 120 pies. O 36.5 metros. O sea que es enorme, así de grande. Tiene entre 500 y 700 racimitos que da cada año. Y esos racimos dan entre 507 a 700 kilos de uva. ¿Usted se imagina? En el año 1800, esa vid tuvo 1800 racimitos, capullitos de eso. Lo tienen, aquí no se puede ver, pero le han hecho como una casa de cristal, y ahí está la mata esa, que la pueden buscar en internet. Es una cosa enorme, preciosa, increíble. Pero ¿saben qué pasa? Posiblemente cuando sembraron esta, sembraron muchas otras. ¿Qué pasó con esta? Bueno, tendríamos que empezar porque la plantaron en un terreno bueno, ¿verdad? Pero posiblemente plantaron otra. Ahora, esta enseñó algo temprano que le dio a entender a los dueños, el duque, el conde, el que fuera en aquel tiempo, que era especial, y empezaron a cuidarla. Y a medida que crecía, la iban acotejando. Ustedes han podido ver con sus ojos árboles de uva, ¿no? Que le ponen como unas telas, unas ramaditas, y para que las ramas se van por ahí. Pues esto lo han preparado y es una cosa increíble. Miren, nosotros podemos escoger ese árbol de uva, la mata esta que da las 700 libras de uva. No escogió dónde la pusieran, ni cómo la podaran, ni cuánta racimito iba a dar de uva. Y a nosotros Dios nos escogió. Escuchen esto. Fuimos escogidos por Dios, porque dice la palabra así. Cuando Él anda buscando a todo el mundo y está llamando, y cuando tú respondiste, ahí está, agarrado. Pero a partir de ese momento, depende de ti y de mí que seamos un arbolito, una matita de uva pequeña y raquítica, o que seamos un tipo de árbol o mata o viña, como la que dice esta que hay en Inglaterra. ¿Y cuál es la diferencia en que seamos pobres y raquíticos o que seamos grandes y fructíferos? Volvemos al asunto de la corriente. Tiene que ver con
¿Qué tanto estamos sintonizados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tanto trabajamos para la obra y para el beneficio de los demás? ¿Y qué tanto, escuchen esto ahora, nosotros podemos estar en colaboración los unos con los otros? Porque el Espíritu Santo de Dios limpia de nosotros las cosas que están malas para que las ramas sean fuertes. Pero tú, en ocasiones, vas a ser la horquetita o el palito o algo que ponen debajo de una de las ramitas mías para que no caiga al piso y se descomponga y se dañe el fruto. Nosotros, uno con los otros, nos servimos de apoyo. Somos parte de la red esa que se teje, en donde las branches o las ramas pueden descansar y dar su fruto ahí. El agua la da el Señor. Los alimentos a la tierra, la savia que llega, la da Dios. Pero nosotros formamos parte del tejido ese que se prepara, la enramada, donde las uvas crecen y dan fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Y cuáles son estos frutos? ¿De qué fruto estamos hablando? Gálatas 5, 22. Vamos, los que se lo sepan de memoria, recítenlo ahí. Los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sobre estas cosas, nada vale más que esto. Cuando tenemos ese fruto, y cada uno de nosotros lo podemos, escuchen esto, permitir que se desarrolle más, porque nosotros no lo desarrollamos, pero Dios lo puede desarrollar más en nosotros si buscamos, si creamos las condiciones, si lo buscamos a Él, si le permitimos que nos dé cada día más desarrollo en nosotros, crecimiento de su Espíritu Santo, que no esté triste en medio nuestro por nuestra falta de fe, de obediencia y de acción, sino que crezca y se desarrolle para que llevemos mucho fruto para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga, que nos ayude a llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Recuérdense de eso y empecemos de vez en cuando a darnos una chequeadita de cómo estoy produciendo yo. ¿Qué está pasando con mi relación con Dios y con mi relación con los demás? ¿Estoy fructificando para la gloria de Dios o simplemente estoy dando frutos raquíticos? El Señor les guarde y les prospere en todo. Amén.